Buenas tardes, son las 7 y vamos a dar comienzo a la sesión plenaria del día de hoy con el primer punto del orden del día, que es aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el día 28 de abril de 2022. ¿Alguna cuestión? ¿Votos a favor? ¿Abstención? Gracias. Segundo punto del orden del día, convenio entre el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Noreña, por el que se delega en el ente público la gestión, recaudación e inspección de determinados tributos y de otros ingresos de derecho público no tributarios. Acuerdo que proceda. Ana. Bueno, hubo la comisión celebrada en la que hubo un dictamen favorable por unanimidad de los miembros que estaban en la comisión. ¿Vale? Ana. Buenas tardes. El objeto del convenio, como se suscribe en el mismo, es la gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre bienes e inmuebles, gestión tributaria y recaudación del impuesto sobre actividades económicas, gestión tributaria, inspección y recaudación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, gestión tributaria, inspección y recaudación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y último punto como objeto, recaudación en la vía ejecutiva de tributos municipales y demás ingresos del derecho público no tributario. Es el objeto del convenio que traemos a pleno. Gracias. ¿Alguna cuestión? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Gracias. Tercer punto, resoluciones de alcaldía. Se dictan las resoluciones de alcaldía desde la número 495 hasta la 592 de 2022. Gracias. Antes de pasar a ruegos y preguntas, hay una moción presentada que se nos ha hecho llegar por parte del Partido Socialista a todos los portavoces y miembros de este plenario. En primer lugar, hay que votar la urgencia. Tenéis la palabra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Sí, en las pasadas comisiones no nos dio tiempo a hacer llegar esta moción, que es con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Este día se celebró el pasado 17 de mayo. Entendemos que el pleno más cercano para poder hablar de esta moción era el pleno que tiene lugar hoy, 26 de mayo, y la urgencia es por eso, ¿no? Es el día más cercano a él y, bueno, lamentamos no haberlo hecho con anterioridad para que pudiese llegar a la comisión. Sí que pasados unos días de la comisión nos le hicimos llegar a los portavoces por correo electrónico, tanto como a la alcaldía y creo que también a la concejala de Igualdad, para que tuviesen conciencia de ella y el objetivo que tenemos con ella es, bueno, pues no olvidar este día y darle un poco de empaque y de conocimiento, porque, bueno, es cierto que aunque algunos derechos de los que tenemos aquí, de los que mencionamos, ya están asumidos, todo puede volver atrás y no es lo que deseamos. Por lo tanto, si tienen a bien votar a favor de la urgencia, pues luego pasaremos a discutirla en el fondo. ¿Alguna cuestión? Entonces pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor? Bien, en primer lugar agradeceros el voto a favor de la urgencia. Como bien decía, el 17 de mayo conmemoramos el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Es la fecha en la que la Asamblea General de la OMS eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Algo que a día de hoy parece pues descabellado calificar esa enfermedad como este día, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, como una enfermedad mental, pues parece que no hace tanto tiempo pues era calificada como una enfermedad mental. Es decir, que la homosexualidad hace una serie de años no tan lejanos era calificada como una enfermedad mental. Algo que yo creo que todos los que estamos aquí calificamos como un hecho inconcebible. Por lo tanto, viendo las situaciones que se viven en el mundo actual y viendo que una serie de países, entre ellos creo que hay 6 que califican esta enfermedad y la sancionan con pena de muerte, y que hay otra serie de países que siguen pues no dando la oportunidad a las personas del mismo sexo de contraer matrimonio, creo que es importante que nosotros desde el Ayuntamiento de Noreña, desde Asturias y concretamente también desde España, pues tengamos en cuenta que hay otra serie de países que no tienen los mismos derechos que tenemos aquí.
y por lo tanto que sirva también esta moción que tenemos aquí para darle un poco de empaque y de sintonía a lo que puede pasar en otros sitios del mundo, y que esos países que se encuentran tan atrasados mentalmente que puedan evolucionar y estar como estamos aquí en Asturias y en España, y también para que nosotros no demos pasos atrás y no veamos que podemos dar pasos atrás, porque en este país y en la mayoría de los países del mundo es en los boletines oficiales del Estado donde se cambian las normativas y las leyes, que igual que damos avances hacia adelante también podemos darlos hacia atrás. Los avances en el colectivo LGTBI pues, han tenido los grandes avances en los últimos 30 años y creemos que debemos seguir dando pasos hacia adelante. Eso es en grueso modo el texto de la moción, pero si bien tenemos 4 partes, que serían 4 puntos, que sería la parte más expositiva de la moción, lo que se conocen como los acuerdos, que es lo que deberíamos hacer en el Ayuntamiento de Noreña. Y yo creo que la mayoría de los casos, por no decir en todos, ya lo estamos trabajando, pero no debemos, por lo tanto, tampoco de obviarlos. El primero de ellos sería aumentar y poner en marcha los servicios de proximidad para la atención a las víctimas de LGTBI-fobia, que si bien no tenemos un apartado directamente en el Ayuntamiento de Noreña, sí que de los servicios sociales del Ayuntamiento sí que se realizan esta serie de labores, y yo creo que tenemos que también sentirnos satisfechos de ello. El segundo punto sería impulsar o establecer redes de colaboración con las organizaciones del colectivo, que son en muchos casos la vanguardia de la atención a las víctimas. Pues ya sabemos también que ha habido contactos por parte de este Ayuntamiento con las organizaciones LGTBI del Principado de Asturias. De hecho, habitualmente tenemos la bandera colocada en las citas más significativas, por lo tanto que la colaboración también es real con SEGA y con otras organizaciones que trabajan en este sentido. La tercera sería realizar campañas de formación y sensibilización para reducir la infradenuncia y alargar los delitos de odio en nuestro municipio, que también, yo creo que es una serie de campañas que hacemos habitualmente, que se hacen también con los centros educativos y que tenemos que seguir potenciando para no dar pasos hacia atrás. Y el cuarto, que sería promover la formación de la policía local en materia de prevención y atención a las víctimas de LGTBI-fobia. Este último punto no lo pude corroborar directamente con la policía local, si se está trabajando en él, pero me imagino que al igual que el resto de las policías locales del Principado de Asturias, pues que tengan una formación específica en esta materia. Y si no es así, pues que se debiera dar. Esos son los 4 acuerdos que mencionamos y que creo que el Ayuntamiento de Noreña ya está trabajando en ello, que creo que todos los que estamos aquí representados y representando a los partidos políticos y con ello también a la ciudadanía, que estamos todos en la misma sintonía y de seguir dando pasos hacia adelante y de evidentemente no pensar que esto es ningún tipo de enfermedad, que es lo que pasa por una serie de años, totalmente lo contrario, que cada persona puede querer, amar y convivir con quien quiere, con quien desee, y por lo tanto os pediría un voto favorable para conmemorar ese día y para demostrar también que Noreña en este sentido pues es sin duda alguna un municipio muy civilizado, como no debiera ser de otra manera. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Gracias. Vamos al apartado de ruegos y preguntas, que había 2 cuestiones, me parece. Pelayo. Creí que... Vale. Vale. Pues nada, pasamos a ruegos y preguntas, si os parece. No sé, Lucía, Igor... Bueno, Lucía, si quieres, vale. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. En el pleno de marzo recuerdo que pregunté sobre el control de la plaga de palomas. Me respondieron que estaban en ello, que iban a contratar una empresa. Quería saber, pasaron 2 meses, y ya me había interesado en otras ocasiones, si ya tienen un contrato, si saben cuándo se va a actuar, con qué método, si me pueden facilitar algo de información sobre este tema. Sí. Ya está el contrato menor realizado y el método para combatir esta invasión de las palomas es el explicado ya por el concejal de Medio Ambiente, Pelayo Suárez, en su momento. No recuerdo el método, si me lo puede recordar, por favor. No tengo nota de que... Lo comenté en el último pleno, figura en el acta, si no me equivoco, y es con una jaula a través de la que entran, que les ponen comida, entran a las palomas y las capturan allí. Bueno, en el acta del último pleno no consta, pero no sé si lo comentó en comisión o en otro momento, no lo puedo decir. Gracias. Otra pregunta.
Vamos a ver, con el tema de la pandemia que todos vivimos hasta este momento, hay cosas que vinieron, yo creo que para quedarse y que son buenas. Entonces, traslado, por ejemplo, de los usuarios del polideportivo una solicitud de que si se puede mantener el gel limpiador para manos y para materiales de uso común, porque bueno, no tiene un coste elevado y bueno, pues se cree conveniente por el coste que tiene, pues seguir manteniendo estas medidas de limpieza. Es un ruego que traslado al Pleno. Gracias. Por otro lado, para el concejal de urbanismo, me consta que se enviaron recientemente notificaciones de subsanación de deficiencias a edificios, lo cual me parece correcto, pero traigo a este pleno también la propuesta de bonificar las tasas por expedición de licencias de obra que tengan por objeto la conservación y rehabilitación de los edificios y fachadas. Me consta también que es una propuesta que hicieron los técnicos en su día. Si queremos que los vecinos de Noreña, bueno, pues arreglen las fachadas y las casas y demás, pues no estaría de más bonificar las tasas de expedición de licencias. Como todos sabemos, el paso del Camino de Santiago por la comunidad más próxima, por Galicia, funciona especialmente bien y es una fuente de ingresos importante. Y estas cosas las cuidan muchísimo, es decir, todo lo que está en el Camino de Santiago, todo lo que está protegido, es cierto que velan porque se mantenga en condiciones, pero también hay ayudas y tasas y bonificaciones. Entonces, bueno, traigo la propuesta al Pleno. No sé si se estudió recientemente o si se valora o me gustaría que me comentarais cómo está este tema. Gracias. A día de hoy no se está valorando. Bueno, pues lo pongo encima de la mesa y rogaría se tenga en cuenta. No sé qué, bueno, el resto de equipos, de grupos de la oposición, bueno, si se lo plantean en alguna ocasión o podemos debatirlo en la próxima comisión o valorar este tema. Vale, por otra parte, sobre el cierre perimetral del campo de hierba artificial, ya lo comenté en el pleno pasado, con un coste de 6.000 euros. Vale. Lleva varios meses pues colgando el cierre y demás, entonces ya da una imagen de dejadez bueno, pues considerable en la zona que está transitada por vecinos de nuestro municipio y de otros municipios que vienen a la zona deportiva de Noreña. ¿Tienen ustedes pensado hacer algo al respecto o van a dejarlo tal cual, que se vaya deteriorando y quede con esa imagen tan lamentable? Pues no, al igual no vamos a hacer lo mismo que aquellos propietarios que tienen las casas en ruinas, sino hacen lo que deben de hacer. El ayuntamiento sí va a proceder a hacer el arreglo y adecuación de ese cierre perimetral. No, la respuesta y la comparación, la verdad que la veo fuera de lugar totalmente. Disculpe que se lo diga. A buen entendedor, pocas palabras basta. Fuera de lugar. Otra cuestión, el tema de la pandemia, hay cosas que vinieron para quedarse, pero hay otras que creo que es hora ya de volverlas a la normalidad, y es el tema de la cita previa en el ayuntamiento. Vamos a ver, se producen situaciones un poco ridículas, como es que haya colas de personas a la entrada del ayuntamiento para pedir cita previa, es decir, que tengan que estar a la cola para pedir cita previa, que tengan que venir otro día a entregar los impresos. Digo, un ayuntamiento tan pequeño como el de Noreña, con tan pocos habitantes, ¿no sería un servicio más cercano, más afable, más en línea de la conciliación? Que bueno, pues que se atendiera a la gente en la medida de lo posible sin tantas dificultades. Se va a quitar la cita previa. Me alegro. Por otro lado, sé que en este mes me consta, bueno, ya salió en comisión también, que se realizó una reunión con el director general, José Antonio, no recuerdo el apellido ahora, sobre el tema de el desarrollo de la Agenda 2030, de los objetivos de la Agenda 2030. En comisión se nos respondió que nos iban a informar de los acuerdos, que iban a pasar por la FAC. Quería preguntar
si ya tenemos alguna novedad al respecto. No, aún no. Aún no. Bueno, pues de momento estas eran las preguntas que tenía preparadas. Gracias. Gracias. Igor Cinca. Buenas tardes. Mi primera pregunta es acerca de las obras de la calle Ramón Agustelo. ¿Cómo van? ¿En qué estado nos encontramos? Y sí que nos hemos fijado en el tema de que hay un talud. ¿Ahí se va a colocar algún tipo de muro de contención o no se tiene pensado? ¿Se va a dejar ese talud así como está? Señor Juárez, tiene la palabra. Con respecto a la primera pregunta de cómo van las obras, bien, van bien a día de hoy. Y a la segunda parte de la pregunta que me hace con respecto al talud, hay una parte que es una zona de titularidad pública, que es donde se va a intervenir, esperamos que después del verano, en esa parte del talud, por lo tanto ahí no procedería a hacer ninguna intervención, y en la otra parte se va a sembrar el talud, no se va a poner ningún tipo de muro porque es una propiedad privada, y lo que se hace ha sido coger la parte que estaba obligados a ceder a vía pública o a transformar o desarrollar urbanísticamente. Como ya queda consolidado el desarrollo, pues quedaría el talud, que se va a fijar con una siembra o hidrosiembra. Como no el proyecto es del Ayuntamiento de Noreña, pero la ejecución no es del Ayuntamiento, nosotros hemos trasladado la petición a la Dirección General de Administración Local para que lo valoren y lo apliquen. Vale. En cuanto al campo de fútbol, vestuarios, ¿tenemos alguna previsión? Tenemos en fase ya de adjudicación el módulo que teníamos contemplado o presupuestado. Tuvimos que corregir ahí hacer una serie de matices en el proyecto por el tema de que estaba afecto aparte de Confederación, de ADIF y en este caso Redes, que es la distribuidora de suministro eléctrico. Pasaba una línea y ya lo tenemos encajado y estamos a la espera de poder ejecutar esa primera fase de los módulos, que ahora, como expliqué alguna vez, no se puede hacer todo a la vez porque hay que construir, demoler y hacerlo con una serie de fases para poder dar o coordinar correctamente y dejar en servicio los vestuarios y que puedan los usuarios hacer uso de las instalaciones. ¿Y la previsión es que se ejecute en el verano o no se va a llegar al verano? Pues ahora mismo no le puedo concretar una fecha exacta porque deberíamos estar ya con ello en marcha, pero no está por diferentes motivos y es difícil ahora mismo hacer una previsión exacta de si va a ser en el mes de julio, agosto o septiembre. Bueno, lo comentábamos por el tema de que lo ideal sería ahora fuera de temporada, en el que se acaba la temporada, pero al final depende de los plazos. Hemos visto en los decretos de alcaldía que se ejecutan unos 19.000 euros que se transfieren del fondo de contingencia para una obra de emergencia en la carretera de La Braña, que luego viene como factura del 28 del 2 del 22 y lo ejecuta Alfredo Pérez. ¿A qué se refiere esa obra de emergencia en la carretera de La Braña? Pelayo Juárez. A la escollera, a la contención de la escollera que se llevó a cabo cuando se hundió la carretera, que no pasaban los camiones. En el río. Pero estamos hablando de eso hace tiempo, ya fue ya, ¿no? En invierno, vale. Vale, en cuanto a, ya lo habíamos comentado, ya llevamos comentando varias veces, el tema de la valla del puente San Andrés, nos habían dicho que probablemente quedase listo esta semana, pero que yo ya he visto no está todavía, y previsión tampoco. En estos días, porque todavía la semana pasada lo hablamos con la empresa y había habido un problema en la colocación con la misma, tuvieron que hacer una reforma y estamos pendientes de que la ejecute.
¿Esa valla quién la ejecuta? ¿Los mismos que hicieron el, o no, Trasfal? ¿Y ya nos lo facturaron o va aparte? Lo tienen facturado porque estaba dentro del contrato, lo que pasa es que al instalarla hubo una problemática y lo tuvieron que reformar. Cuando trajeron la valla para hacer el replanteo y instalarla y demás, que por suerte no cerraron la vieja para dejar en servicio el puente, tuvieron que volver a replantear los apoyos. Vale, y también suelo preguntar por lo mismo, el asfaltado del ensanche, previsión, tampoco... Mañana van a ejecutar una serie de trabajos de asfaltado que entran dentro de ellos. Vale, cambiando de tema, nos comentaron en comisión que habían tenido una reunión con Siero respecto a los convenios y bueno, y las discrepancias que hay respecto a los diferentes lindes, bueno, diferentes lindes no, respecto a los lindes que tenemos ahí en paralelo con la Nacional 634. Yo quería hacer un ruego, y es que ya que se están reuniendo para el tema de lindes, que no estaría mal que se llegara a un acuerdo sobre quién debe asumir. Esto es algo que lleva pendiente varios años, que es un ramal de unos 100 metros que se encuentra entre la bifurcación hacia la Braña desde el depósito de arriba y el acceso a Celles a través de la Rebolla. Son un ramalín de serán 100 metros o por ahí, que lleva un mogollón de tiempo sin asfaltar y sin bachear, y que al final está en medio de entre Siero y Noreña, y pues ninguno de los dos municipios se hace cargo de ese ramal. En medio de ese ramal vive una pareja, tiene una casa así bajando y bueno, pues al final pues tienen dificultades de acceso, tampoco tienen iluminación. Pues bueno, pues ya que están con tema de convenios, pues no estaría mal, y hago el ruego de que transmitiesen esto al Ayuntamiento de Siero y que llegasen a algún tipo de acuerdo. De acuerdo. No sé si hay avances o no con respecto al tema de los lindes, si ha habido más reuniones o... No, aún no. Vale. También en el pleno anterior, mi compañera Alicia habló sobre el tema de las ordenanzas, el tema que tenemos, el desfase que hay entre ingresos y gastos. Creo que comentaron que de momento no tenían pensado trabajar sobre ellas. ¿Es así? ¿O vamos a...? No, en aquel momento no. Esperábamos a que la nueva interventora, bueno, pues llegase a su puesto, se pusiese al día y a continuación seguir con las ordenanzas. Pero cuando preguntaron, la respuesta era claramente no. A futuro sí. Bueno, nos gustaría que nos tuviesen en cuenta sí. para poder pues, transmitir. Exacto, estudiamos conjuntamente. Oportuno, vale. Muchas gracias. De nada. Ya lo tocó así un poco por encima Lucía. Me imagino que iría el tema de las citas previas, sobre todo por el lío que hubo esta semana con el tema de las colonias. Entonces a nosotros nos gustaría saber el criterio para admisión en las colonias de verano, por lo que hemos visto es orden de apuntarse, entendemos, ¿no? Como siempre, sí. Bueno, nosotros lo que queremos es que igual lo que habría que tener es otro tipo de baremo, ¿no? O sea, no el orden de inscripción. Pues a lo mejor habría que tener en cuenta pues la edad de los niños, el número de hermanos, el número de progenitores, cuánto está trabajando, la renta de la familia. ¿Por qué decimos esto? Porque el orden de inscripción es un poco, no es un sistema igualitario, ¿no? Y menos aún teniendo en cuenta que cuando nos inscribimos unas personas lo pueden hacer a través con certificado digital y otras personas lo tienen que hacer presencialmente. Eso al final, ¿qué es lo que provoca? Que a día de hoy, aunque no nos parezca, existe una cosa que se llama brecha digital, ¿vale? Hay muchos ciudadanos que no tienen acceso a las nuevas tecnologías y estamos priorizando que mucha gente se pueda apuntar o tenga prioridad en apuntarse con respecto a otras. Entonces, bueno, también hacemos un ruego
para que si no es para esta vez, sí que para las próximas colonias se tengan en cuenta otro tipo de baremos que hagan pues un poquitín más iguales a la gente, ¿no? Que se pueda apuntar todo el mundo con igualdad de oportunidades. Se valorará, digo. Gracias. En cuanto al tema de subvenciones, hemos visto también en los decretos que se prorroga el plazo para justificar gastos. Nos consta, nos ha llegado que hay varias asociaciones que necesitan el dinero, ya lo hemos dicho también muchas veces aquí, todos los años estamos igual. Al final estamos dando subvenciones del año 2021 que se van a pagar a finales de año. Entonces, bueno, no sabemos cuál es el motivo por qué se retrasa el pago de estas o la justificación de las facturas, ¿no? para los ingresos de las asociaciones, y nos gustaría saber cuál es el motivo y que se tenga en cuenta que bueno, que no podemos estar así, que hay que intentar agilizar los procedimientos y que las subvenciones pues que ya queden justificadas pues en el primer trimestre del año, que sería lo suyo. Para al final encima nos retrasan las subvenciones del año siguiente. Totalmente de acuerdo en esa fase que usted dice, está siendo complicado, de hecho nos comprometimos a que esos periodos se iban a cortar, es algo que no ha sido posible, es evidente, por los plazos y la situación, que es verdad que no es una justificación la COVID y todo lo que surgió cuando se quería volver otra vez a adelantar esas cuestiones, y tendría que ver los expedientes para saber por qué no, que ese periodo, por qué se dilató. El que no hayan cobrado todavía o si no justificaron debidamente y hayan tenido que subsanar, tendría que ver uno por uno. Ya, pero es que la cuestión es que al final ustedes retrasan un trimestre, no sabemos por qué, porque lo que sí que entendemos es que las asociaciones ya tienen que tener los gastos que tengan ejecutados en el año 2021, ya los tienen que tener para poder justificarlos. Entonces lo que no sabemos es por qué se retrasan un trimestre. Puede ser que se les haya pedido aclaración sobre alguna presentación de factura o alguna otra documentación que tienen que presentar en el último anexo, pudiera ser. Ya, pero eso, vamos, no entendemos que eso no implica para que se retrase el plazo. Tiene que haber otra justificación. No, porque si no me confundo, señora secretaria, yo creo que estaban hasta el 24 de marzo para presentar toda la documentación. Pero es que falta la valoración, luego reunirse la comisión de valoración y falta todo. Bueno, eso sí lo podemos entender, pero claro, también porque no se hizo antes. O sea, al final estamos retrasando un pago de unas subvenciones, pero porque no se ha hecho el trabajo que se tenía que haber hecho en tiempo y forma. Entonces, las asociaciones deben saber que se retrasan los pagos porque el ayuntamiento no está haciendo sus labores en tiempo y forma. Es lo que deben saber las asociaciones. Bueno, eso es su opinión, la cual respeto, pero no opino igual. Bueno, es lo que se ha dicho aquí ahora. No, es su interpretación de lo que yo he dicho. Bueno, nos han dicho que falta todo por hacer. Pues si falta todo por hacer es que no se ha hecho en tiempo y forma. Hombre, es este proceso de valoración. Vale. Claro, es que no voy a contestar una mentira. Siguiendo con el tema de las subvenciones, ¿cómo está el tema de las nominativas? ¿Cómo tenemos los convenios? En estudio y valoración. Ya están más o menos perfilados. En estudio y valoración. Sí. Vale. Están redactados, pero hay que estudiarlos y hacer lo propio en la redacción, que quede todo bien plasmado. Nos los van a presentar también en tiempo para poder hacer nuestras aportaciones. Si fuera el lugar, sí. Si éramos justo este tiempo, lo llevaríamos a comisión y debatiríamos en comisión. No le voy a decir otra cosa que no vaya a lo mejor a cumplir. Vale. En cuanto al tema de facturas, esto es de unas resoluciones nuestras de la alcaldía ya del año 21, pero nos hemos dado cuenta ahora al revisar facturas hacia atrás. Y es que nos falta una relación de facturas diligenciada por intervención. Es la F 2021/29, son 127.413,84 euros. No sé si nos las podría facilitar cuando sea posible.
Sí, sí, por favor me lo puede enviar por correo y así ya hacemos. Sí, sí, Tendría que ser la semana próxima porque mañana es sin problema. San Rita y no. Vale. no. Luego tenemos una factura aquí de Tubechec, reparación de avería en calle Aurelio Quirós, por un importe de 895,16. ¿A qué se...? Fue una avería que originó la contrata Nortegas por la instalación del gas y se tuvo que llamar a una empresa y se le reportaron los gastos, en este caso, a la contrata de Nortegas. Vale, es que era lo que me parecía extraño porque yo sabía que había una contrata, entonces, o sea, se llamó a Tubechec, hizo la tal, ustedes pagaron a Tubechec y luego ahora les reportan los gastos a... Vale. Luego hay dos facturas de José Luis Iglesias Duermo por esculturas de bronce de la Chacinera. Sí, son dos esculturas que se dieron durante las fiestas del Picadillo. ¿Y a quién se dieron las esculturas? Al pregonero y al premio periodístico. Vale. Tenemos otra factura por un importe de 16.763 euros de mejora de instalaciones de alumbrado público, memoria justificativa. Y nos gustaría saber qué es exactamente lo que se hizo y dónde se actuó. Señor Suárez. Habíamos hablado de este contrato ya también, yo creo que hace unos 3 meses, una cosa así. Gran parte de ese importe iba a la reposición de cableado que había sido robado en diferentes puntos y luego se hicieron también otras 5 o 6 cuestiones de inversión a mayores para acometer mejoras de alumbrado en algún punto de alguna zona que recientemente lo requería. ¿Y nos podría decir las zonas en las donde se hicieron las, aunque no sé aquí ahora pasarnos? En Condado de Noreña, con la calle de la Portilla, hay un paso de peatones que está parcialmente iluminado porque es una zona alargada y extensa. Se colocó un punto más de iluminación. También se colocaron 2 puntos nuevos en la zona del Rebollín. Se hicieron también unas actuaciones en el polígono, en un vial, en este caso no tiene nombre, está por la parte de atrás de la Noreñense, que lo requerían los trabajadores también, porque por ahí es la entrada y la salida de los trabajadores, se acumula bastante gente en diferentes horarios. Y había una serie de actuaciones más, pero no recuerdo todas ahora mismo, figuran en la memoria de contratación. Alguna era de carácter menor, más menor, no era de inversión todo, pero había otras 3 o 4 actuaciones o alguna más, quizás. Vale, pues creo que no tengo nada más. Muchas gracias. Gracias. Quiero que disculpen mi ausencia, tuve que ausentarme porque tenía una llamada importante de ayuntamiento. Javier. Sí. Perdón, alguien tenía igual la palabra y yo estoy... ¿Y alguien más tenía la palabra? Porque... Es que lo que estaba indicando a la señora alcaldesa es que a Alicia no le había dado la palabra. Pues perdón. Porque, para que no... Alicia, perdón. Es que como acabo de llegar, perdón. Hola, buenas tardes a todos y todas. En los decretos de alcaldía encontramos una cédula o la designación del abogado y procurador para una cédula de citación del juzgado de primera instancia en una especie de procedimiento contra o como demandado el ayuntamiento, porque no queda claro en la documentación, don Alejandro Antuña Montes. En un sitio dice contra el ayuntamiento, contra Alejandro, y en el otro dice como demandado el ayuntamiento. No entendí muy bien a qué se refiere. ¿Nos podríamos saber a qué tipo de procedimiento estamos hablando? Es un procedimiento que deriva de otro procedimiento abierto en menores por un tema de daños a propiedad municipal.
y es el demandante, evidentemente, es el ayuntamiento. Denunciante, en este caso. ¿Denunciante o demandante? Vía penal, denunciante. ¿Es penal? Perdón. Entonces entiendo que la propiedad dañada pertenece a Alejandro Antuña Montes. No, al ayuntamiento. Al ayuntamiento, vale. ¿Podemos saber de qué propiedad estamos hablando? Unos carteles informativos en la zona de riegos. Bien. Estamos hablando entonces de los carteles que fueron dañados de Noreña en Verde. Sí. Y puedo preguntar cómo llegamos a la conclusión de que la persona a demandar es esta persona. ¿Por cámaras? Por la actuación de la policía local, en este caso la investigación de la policía local, que lo que propició fue las averiguaciones pertinentes que derivaron en este procedimiento. Bien, gracias. Tenemos también otro procedimiento, Fiscalía de Menores de Oviedo, expediente de reforma 213/2022, también el que se designa representante y procurador en la defensa del ayuntamiento. ¿El motivo podemos saber cuál es? El mismo. ¿Estamos hablando del mismo motivo, distintas actuaciones? Contesta, Alejandro. Ese es los daños a los carteles. Inicialmente se inició el procedimiento en menores porque fue la primera persona que se localizó, y de ahí derivó al procedimiento en instrucción. Entendemos entonces que hay implicados menores dentro de los acusados, ¿no? O de los implicados en el acto vandálico. Bien, gracias. Por otra parte, tenemos también una demanda al Juzgado Contencioso número 4, por la que se remite el expediente de un procedimiento abreviado 48/2022, cuyo demanda formula UGT contra el Ayuntamiento de Noreña. ¿De qué procedimiento o de qué tipo de demanda estamos hablando? Si no me equivoco, es un tema de complemento específico con los agentes de policía local. Por otra parte, en materia de personal, tenemos la resolución por la que se proponen las plazas de estabilización de empleo público amparadas en la Ley 20/2021. Y dentro de lo que es el informe se habla también, vemos que no figuran las plazas de las técnicas de educación infantil, que sí tenemos, de la escuela de 0 a 3, que sí tenemos en plantilla municipal, y que en su mayoría, casi todas o todas, están ya declaradas como personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial. Entonces, entendemos que es evidente que tienen carácter estructural. Por otra parte, también entendemos la dificultad que entraña proponer estas plazas, en el sentido de que pueden ser necesarias hoy y en un futuro a lo mejor no lo ser, y qué hacemos con este personal. Pero sí observamos en cambio que sí existe la del técnico de CDTL, que vemos perfecto que esté ahí, y tiene una situación similar porque está financiada también a través del gobierno autonómico. Entonces, nuestra propuesta para ser cautos y no dejar este personal fuera de este procedimiento, nos consta que lo tienen un poco, digamos, en stand-by, ir pensando un poco qué se va a hacer con ellos, pero quería preguntar si se hizo alguna consulta con otros ayuntamientos que se encuentren en la misma situación, porque la mayoría, salvo los grandes que los tienen ya asumidos como personal
del ayuntamiento. La mayoría de los otros ayuntamientos con escuela de 0 a 3 están en esta situación. ¿Ellos los van a incluir dentro del plan de estabilización o no? ¿Se habló con algún ayuntamiento para saber cómo lo están resolviendo? Entiendo que es una cuestión del Ayuntamiento de Noreña. Lo que hagan otros ayuntamientos podría ser orientativo o no. Y aquí la cuestión es que no se considera que sea una competencia propia del Ayuntamiento de Noreña, por tanto, consideramos que no son plazas estructurales como tal. Entonces, ¿qué diferencia vemos con el técnico del CDTL, que sí está en la misma situación y sí se considera plaza estructural? Es una plaza también financiada con fondos autonómicos anualmente. No estamos en una situación similar. Esa plaza también genera bastantes dudas, pero sí que llegamos a la conclusión de que se puede reconvertir en un futuro y se puede reaprovechar de otra manera si llegase el caso. Las otras plazas, evidentemente, son técnicos de educación infantil, es imposible reaprovecharlos en ninguna otra área. Gracias. De todos modos, nuestra propuesta pasa por, evidentemente, tenemos autonomía para decidir qué plazas van a ir dentro de este plan de estabilización del empleo público o no, pero bueno, saber un poquito en qué línea están actuando otros ayuntamientos nos puede también a largo plazo evitar pues problemas contenciosos o de reclamaciones si no vamos la mayoría de los ayuntamientos en esta circunstancia en la misma línea. En el momento que uno se desmarque un poquito, pues puede dar lugar a algún conflicto y era en la medida de que lo pudiéramos evitar, pues tener conocimiento un poquito de esa situación. Al respecto, si me permites, Alicia, eso está la FAC también un poco haciendo un estudio sobre el tema para que el resto a ver cómo se van a hacer en el resto de ayuntamientos. Gracias. A eso me refería, que sea un tema que se solucione un poquito en la misma línea, porque luego si no van a empezar a llover reclamaciones. Y me preocupaba el tema porque sé que estas plazas tienen que estar publicadas antes del 1 de junio. Entonces, bueno, visto que esta resolución ya es del 20 o 20 y algo, quería saber si ya sabía algún avance o, no, por el contrario, las podemos sacar luego fuera del plazo de publicación del 1 de junio. Eso ya no. La oferta de empleo público de estabilización está publicada con fecha de hoy en el BOPA. Por tanto, no se van a hacer más publicaciones de oferta de estabilización, porque ya no entra en plazo. Estas plazas se podrían cubrir independientemente son indefinidos no fijos, se pueden cubrir como cualquier plaza de indefinido no fijo por las formas de provisión ordinarias. Hombre, en eso ya estábamos, quiero decir, ellos son indefinidos no fijos, pero tienen que pasar por un proceso selectivo en el caso de que quieran quedar en el ayuntamiento. Mi planteamiento era en cuanto al programa de estabilización. Bueno, queda aclarada la duda y la pregunta. Gracias, por mi parte nada más. Gracias. No sé si Javier. Sí, buenas tardes. La mayor parte de las preguntas que traía este pleno han sido ya contestadas, planteadas primero por los compañeros de oposición y contestadas por el equipo de gobierno, y solamente queda una cuestión que quiero comentar y preguntar. La semana pasada, no recuerdo los días, en prensa salió con fotografía tanto de la señora alcaldesa de Noreña como del alcalde de Siero, pues con unos titulares de un acercamiento y de que bueno, se había desbloqueado el acuerdo al que se tenía para el tema de dar solución al problema del agua en la zona de La Braña y demás. Por lo que se deduce de esa información, parece que sí que se había desbloqueado las relaciones, digamos, un poco tensas a través
de los contenciosos cruzados entre el Ayuntamiento de Noreña primero y respondido por otro contencioso, creo, del Ayuntamiento de Siero. La pregunta es, ese acercamiento que desde luego celebramos, por supuesto, ¿ha desbloqueado también esta situación jurídica que había hasta el momento, o eso sigue en la misma situación, o se está negociando? El abastecimiento de esa zona es en otros temas, ¿no? Ese tema era una cuestión que ya era un compromiso adquirido por parte del Ayuntamiento de Siero, evidentemente con su alcalde a la cabeza, puesto que Noreña había dado el saneamiento a una zona convenido desde ese momento, estaba hecho ha llegado ese acuerdo en mesa y además era sí o sí, ¿no? La cuestión, bueno, pues luego surgen esas discrepancias que surgieron al respecto en otros ámbitos, esas discrepancias, bueno, pues habrá que sentarse y hablar y dialogar y llegar a ver si somos capaces de llegar a un entendimiento y que ambas partes pues ganen, o perdamos un poco todos o ganemos un poco todos, ¿no? Eso es una cuestión de que está encima de la mesa y que intentaremos sacar adelante. Bien, gracias. Es decir, esa situación sigue sin desbloquearse, pero se tiene planteado el reunirse y el negociar y desbloquear esa situación. Sí. Muy bien. Nos alegramos de ello. Siempre es mejor un regular acuerdo que los pleitos. Bien, en torno a esto hay una cuestión que quiero plantear también, preguntar en concreto al concejal responsable del asunto, y es que he vuelto a ver cargar la cisterna de agua que el verano pasado ha estado abasteciendo a la zona de la que hacía referencia, y bien, dado la altura que todavía estamos en mayo, supongo que es que habrá sido alguna avería o algún problema puntual, o bueno, informarnos de cuál es el problema que ha motivado la vuelta a ese sistema. Efectivamente, fue una cuestión puntual en la Ferrera de Noreña, y para dar servicio a los vecinos decidimos cargar, en este caso, 2 veces la cisterna para abastecer concretamente la semana pasada, el domingo creo que fue, ya no me acuerdo el día exacto, sí. El domingo, para abastecer a los vecinos y que tuvieran servicio de agua mientras se reparaba la circunstancia. Sí, gracias. Creo que fue el domingo y algún día más. Probablemente lunes y martes he visto la cisterna, por lo menos 2 días consecutivos la he visto cargando. Bien, ese no es el problema. Lo que quería saber es exactamente cuál fue el problema, es decir, un fallo en los sistemas que se estuvieron, digamos, arreglando o montando después de los problemas del verano pasado, o ¿cuál ha sido? No, una obstrucción en la tubería de la captación. Vale, muchas gracias. Pues nada más. Gracias. Pablo. Sí, muy buenas a todos y a todas. Nada, simplemente yo tenía pensado no hacer ninguna intervención, vamos a decir, en este primer día, bueno, hasta que me ponga un poco al día y demás. Entonces simplemente voy a hacer un ruego que tengáis cierta paciencia, porque seguramente a lo mejor cuestiones que hayáis predebatido, pues bueno, no todo lo pude seguir, y a lo mejor soy un poco repetitivo, al margen de que algunas cosas de demandas de nuestro grupo pues seguirán siendo demandas hasta que se faigan, eso también ya es repetición, pero solo con el row que comentó portavoz de Ciudadanos, que me pareció lo de que hubo cosas que vinieron para quedarse y otras que ya deberíamos ir soltándoles, bueno, manifestar en nuestro acuerdo, vamos, fundamental a que siga habiendo líquidos higienizantes a la mano. Ya lo pedíamos antes de esta pandemia, desde la gripe A, etcétera, etcétera, parándonos que tiene muchas más ventajas que inconvenientes, y lo mismo que hubo cosas también para marchar, lo de la cita previa, que bueno, ya comentasteis que se iba a hacer, pero que bueno, y una cosa que agilizar la relación con la administración, pues cuanto más mejor. Y nada, gracias a todos y a todas. Bienvenido, Pablo, que aunque previamente ya se te dio un acercamiento por parte de todos. En cuanto a los líquidos de hidroalcohol,
En la anterior legislatura ya el Grupo Municipal de Concello de Berto por Noreña era algo que insistíais por los dispositivos que había higienizantes. Desde finales de la anterior legislatura ya había edificios que se habían vuelto a retomar y desde aquel momento se ampliaron debido a la COVID y se mantienen. Si en un momento puntual no hay líquido, bueno, pues es una cuestión de que la empresa que lleva el rellenar los dispositivos no lo hizo conforme a lo que está dispuesto. Bueno, pues si no hay nada más, doy por finalizada la sesión. Buenas tardes y hasta la próxima. Gracias.